de fondo y forma que ya les di, ¿ok? Uno. La otra, la introducción de su documento, les voy a dar más o menos medidas para que empiecen a estructurar su documento, ¿ok? La introducción de su documento no debe de llevar más de una página y media, 2 páginas, ¿ok? Introducción. ¿Qué van a poner allá? Todo lo que se refiere de manera general al tema, como una entrada, y van a poner todo lo que se refiere a cada capítulo, pero no van a hacer un testamento, sino después de que hablan de manera general respecto al tema, empiezan. De tal manera que este documento está organizado de la siguiente forma. En el capítulo 1 trato tal y tal cosa. ¿Cómo van a decir lo que abarca el capítulo 1? Pues lo que les estoy pidiendo en los documentos de fondo y forma. ¿Ok? ¿Sí? En el capítulo 2 trato tal cosa, en el capítulo 3 trato tal cosa, en el capítulo 4 trato tal cosa, en el capítulo 5 son las conclusiones, ¿no? Y los resultados, en fin, todo lo que ustedes vayan planteando en cada capítulo, cómo está en el documento de integración, ¿ok? 2 hojas, cuando mucho. Viene el capítulo que se llama planteamiento del problema. La clase pasada lo comentamos, lo vuelvo a comentar, pero ahorita les estoy dando casi más o menos medidas para que ustedes ya empiecen, no vayan a poner antecedentes 70,000 hojas, ¿no? Los antecedentes entre 1 y 2 hojas, ¿sí? De manera general, que es el punto 1.1, ¿ok? Porque así está en el documento que les hemos dado. Yo vuelvo a repetir, la gracia de aquí en la UPN es que les dice qué van a poner. Por eso a veces les hago la broma que les digo, pon los subtítulos, ya empezaste. Ya tienes gran avance, ahora rellena los subtítulos. Porque en otras universidades, yo no sé si lo vivieron, tú ya que estudiaste en la UCRO, ¿verdad? ¿No? En el TEC. Ah, en el TZM, ¿te dieron un guión? No te lo dieron, ¿verdad? Solito lo arma uno y es terrible porque es que pongo acá, ¿no? En cambio, en este guión de UPN, está, eh, es ese documento. ¿Ves? Dice, el punto 1 es planteamiento del problema. O sea, el capítulo 1 se llama así, objetivo o planteamiento del problema. Luego viene el 1.1, planteamiento del problema, antecedentes, perdón. Luego viene, aquí está, por el fundamental que la tesis desarrollan los antecedentes, punto 1.1, ¿ok? Por eso les estoy dando como los puntos, ¿ok? Los antecedentes. Luego el punto 1.2 es definición del problema, ¿ok? Creo que yo tengo el formato incorrecto entonces. A ver, es que hay Yo un tengo forma. 1A y 1B. 1B, o sea, me dice antecedentes y luego definición del problema. El que yo les di, el más nuevo, el que les mandé hace poco. Porque ese está aquí, que acaba de mandar. No, el otro, Braxas. Este no es, ¿verdad? A ver. No, Mm, el que les mandé hace poco. tú lo tienes, Jackie? Preséntalo. Ajá. Sí, pero en los antecedentes tienes que desarrollar todo esto, ¿sí? ¿Te fijas? Solamente que yo me brinqué hasta definición de problema, pero
cada punto, ¿sí? Mira, cada punto, Jackie, aproximadamente una página, pero cuando se describen las preguntas no te lleva una página, te lleva media página, cuarta página. Entonces tienen que ir calculando. Entonces sí es el que yo tenía presentando, Sí ¿no? es, sí es. Ah, ok. Ya, ya me había preocupado de cochincha, no, entonces no. No, le vas poniendo, ¿sí? El punto A, antecedentes. El punto B, delimitación. El punto C, las preguntas. El punto D, la definición. ¿Ok? Pero, por ejemplo, es que estoy usando un ejemplo para que ustedes empiecen como a decir, ¿cuánto voy a poner de antecedentes? ¿20 hojas? No, ¿no? Sino que ya empiecen como a... Entonces, entre antecedentes, este, entre antecedentes, delimitación y preguntas, ajá, tienes allá los puntos. Luego viene la definición del problema, que viene siendo el 1-4. ¿Ok? En la definición del problema, ¿ok? Bueno, luego, tus objetivos, general y específico. ¿Cuánto más te va a llevar los objetivos? Media página. ¿Ok? Tu hipótesis. A lo que voy es que siguiendo ese esquema, es muy rápido armar la tesis, porque es como una recetita. No tienes que estructurarlo por tu cuenta, sino seguir esos puntos. ¿Se fijan? ¿Ok? Y los enfoques de la investigación, ¿sí? Y la justificación. La justificación la puedes hacer en media hoja, una hoja. Si te fijas en la justificación, tienes que cubrir 4 puntos. Los alcances, ¿sí? O sea, tu justificación tiene que tener esos puntos. Los alcances, la significancia, la aportación y la contribución. ¿Te fijan? ¿Se fijan? Si ustedes cubren, cuando yo vaya a escribir mi justificación, empiezo a justificar y digo, ching, estoy diciendo cuáles son los alcances de mi trabajo. Con este trabajo se va a permitir llegar a no sé qué y a no sé cuánto. Estoy diciendo los alcances. ¿Por qué es significativo mi trabajo? Porque no se ha hecho, porque va a permitir conocer mejor la condición de los programas de música en la normal, ¿sí? La aportación me va a dar una visión amplia y va a permitir mejorar los programas al tener una dirección diferente, que no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y contribución, pues esto lo puedo utilizar tanto para la normal de Bacalar como para las demás normales del país, ¿sí? Entonces, dense cuenta de las palabras claves. Si ustedes buscan las palabras claves en cada apartado, es muy fácil. Pero si lo leen a matacaballo, perdón la expresión, dice hipótesis, se presenta una, o hacen como yo, porque yo soy muy dada a leer muy rápido. Y a veces no me fijo de las instrucciones, ¿no? Ese es un problema mío. Pasa 1 o 2 días y digo, ay, ching, mira si aquí está. Entonces, en la justificación dice, se presenta una redacción de manera clara y lógica, tomando en consideración los siguientes indicadores. ¿Sí? Ya no lo veo. ¿Cuáles son los alcances, beneficios y utilidad en investigación? Palabra, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la utilidad?
Cubro esos 3 aspectos y me paso al siguiente. ¿Por qué es significativa esta investigación? Paso al siguiente. ¿Qué aporta? Teórica, social, económica, administrativa y científicamente. Entonces me digo, ¿cuál es su aportación teórica? Pero si se dan cuenta, la justificación en un principio la hacen con supuestos, ¿ok? ¿Cuándo se va a consolidar su justificación? ¿Cuándo? ¿Alguien que me conteste? Cuando ya esté toda la tesis, me regreso a mi justificación. Cuando ya esté toda, yo hice una justificación, ¿sí? Puse mis puntos, y digo, desde el punto de vista aportación teórica, si yo estoy analizando sobre la educación a distancia, la mayoría de los teóricos decían que no servía para nada, decían que no permitía buenos resultados en la educación. Sin embargo, considero que esto teóricamente va a contribuir a cambiar la perspectiva sobre la educación a distancia, en línea o como se llame, ¿no? Porque da una nueva visión, ¿sí? De la manera de enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el alumno construye su conocimiento X, ¿no? Eso ya ustedes lo van construyendo, ¿sí? Eso lo dije al principio, pero ya que yo tenga todas mis bases, me regreso a mi justificación. Entonces, consolido mi justificación. Ahorita dejen su justificación como está, pero no es Sí, eso iba a definitivo. preguntar, de hecho. O sea, si tenemos que entregar nuestro capítulo uno y nuestro capítulo 2, esto todavía pues, va a quedar como pendiente, ¿no? Claro, pero a lo mejor ya avanzaste un poco. Ok, O sea, perfecto. puedes echarle un ojo a tu justificación cuando termines tus marcos, ¿sí? Cuando termines tus marcos referenciales, vas a regresar a tu justificación y dices, aquí ya puedo consolidarla mejor porque desde el punto de vista teórico ya tengo más claro lo que estoy planteando, ¿sí? Y pones. Pero también desde el punto de vista económico, vamos a suponer, me voy a ir al caso de su compañera Citlali, ¿sí? ¿Cuál es la aportación económica de mi tesis de educación financiera? ¿Sí? Ahí está clarísimo. Va a permitir esta tesis al hacer una propuesta de mejora del manejo de las finanzas de las personas, va a permitir la optimización del recurso. Y esto, si se manejara de manera general, permitiría mejores condiciones de vida, porque, por ejemplo, bueno, hay por allá en la red una tontera que dice, no entiendo, mis papás tenían casa propia a los 40 años y yo no. Y viene la respuesta, pues porque tus papás no se compraban un teléfono de 40,000 pesos, ¿sí? Porque 40,000 pesos, hablando en plata, ¿a qué equivale? A 10 mensualidades de una casa, pagando 4,000 pesos. Imagínense, 10 mensualidades. Es un año de un crédito hipotecario. Y la gente no se da cuenta y asienta 40,000 pesos para pagar un teléfono. ¿Cuándo va a tener casa? Nunca. ¿Qué tienes que hacer? Pues educarte financieramente y decir, no, esto no, restaurantes no, ¿sí? Bueno, les voy a poner el ejemplo de la cocina económica. ¿Cuánto cuesta hacer frijol con puerco? Medio kilo de frijol, de medio kilo de carne. Punto que esté a 100 pesos, 50 pesos. Medio kilo de frijol, yo ni sé cuánto cuesta el kilo de frijol. No, 100 pesos. 100 pesos te ocupas.
100 pesos. Pero ¿cuántos son ustedes en tu casa, Jackie? Ah, no, no les dura, en un día se lo acaban. Te queda el caldo. Ah, no, bueno, en tu caso sí son 200 pesos. Entre el kilo, ¿cuánto cuesta el kilo de carne? Ah, bueno, sí, con 150 pesos. Pues imagínate, 150 pesos entre cuatro. ¿A cuánto sale? A 35 pesos. Tienes que comprar 3 órdenes, 270 pesos. Y luego no te alcanza, te dan dos pedacitos de carne de tamaño. ¿No? Ok. Bueno, regresando a la tesis, entonces dices, si fuera Jackie, aportación desde el punto de vista social, mejorar la calidad de vida, desde el punto de vista económico, la mejora de las finanzas y la optimización del recurso, desde el punto de vista administrativo, la mejora en el manejo de los debes y haberes de la vida cotidiana de una población. Y desde el punto de vista científico, pues en el estudio de lo que son las finanzas, porque no podemos negar que una finanza personal es reflejo de una finanza nacional o estatal o regional a final de cuentas, ¿no? O sea, simplemente en los niveles de consumo de una nación puedes saber de 10 personas, 20 personas, 50 personas, cómo consumes, puedes saber cuáles son las tendencias de consumo, ¿sí? Y entonces esa es la aportación de mi tesis. Pero cuando lo hice por primera vez mi justificación, puse algunas cositas, pero ya después de haber estudiado, ¿sí? Incluso leo mi tesis y empiezo a marcar puntos que me van a justificar, regreso a mi justificación y los pongo. Y todavía estoy en el segundo capítulo. Cuando yo haga el tercero y el cuarto, regreso otra vez a mi justificación y voy afinándola. ¿Cuándo la voy a volver? En realidad, por eso un trabajo de tesis te consume y te seca, ¿sí? Porque tienes que estar leyendo y reflexionando y analizando, marcando, regresas, vuelves a estructurar, haces otro capítulo, regresas a la justificación, vuelves a estructurar y así por el estilo hasta el último día, ¿no? ¿Y cómo contribuye la estructura del conocimiento? Pues muy sencillo. Si no se había hecho un trabajo sobre tu tema, pues estás aportando información. O sí se ha hecho, pero se hizo en Guadalajara, se hizo en Monterrey, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Europa, se hizo en Centroamérica, pero aquí en el sur del estado de Quintana Roo no se había hecho. Esa es la aportación, que contribuyes a mejorar y avanzar en el estudio sobre el tema porque tú lo estás estudiando. ¿Sí? Vamos a suponer en tu caso, estás contribuyendo al estudio de tu tema a nivel general y a nivel de los institutos tecnológicos en el país. ¿Por qué? Porque la estructura y la organización de los institutos tecnológicos no es la misma que otro tipo de instituciones, ¿sí? Hay una jerarquía de organización que puede contribuir a mejorar la educación en línea o puede estorbarla, ¿sí? A veces eso sucede, ¿sí? O sea, si no tienes un nodo, ¿no? Y tienes que estarle prestando casa a X o Y universidad, pues es lógico que no vas a tener las capacidades que tiene la otra, que tiene un punto de referencia para organizar su informática, ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, eso, ¿qué le va a decir? Yo no sé cómo están funcionando los institutos, el Tecnológico Nacional, sí están funcionando de tal modo que tienen una sola coordinación nacional y que define políticas en materia de manejos tecnológicos, en materia administrativa, etcétera.
o son organismos descentralizados y tienen reglamentos, pero cada uno tiene la libertad de actuar. Eso son cosas que incluso ahorita que te estoy explicando te sirven para consolidar tu trabajo, ¿sí? O le pueden servir a Braxas o le pueden servir a esta niña, a Citlali, ¿ok? El capítulo de Marcos, ¿sí? Nos pasamos al capítulo de Marcos, ¿sí? En los marcos, acuérdense ustedes que tienen que hablar del contexto. No hay que entrar directamente a la teoría. En el marco contextual, esos dos renglones que están allá, ustedes lo pueden convertir en muchísima más información, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú pudieras estar hablando de la educación virtual en México, en qué condición está, o a nivel internacional y luego a nivel México, ¿sí? ¿Mm? Y ahí, pues, le puedes meter 2, 3 hojas más o menos, ¿no? Aproximadamente. Ahora, es importante, yo te había comentado, Jackie, los planes de desarrollo, ¿sí? Ya que hablas de la política educativa, de la educación a distancia a nivel nacional, puedes hablar de los planes de desarrollo, específicamente el plan sectorial. ¿Qué dice sobre la educación a distancia? Eso ya lo trabajaste, lo tenemos, ¿te acuerdas? Ok, ¿no? Ahí pones el punto, ahí lo dice. Es el contexto, estás hablando de manera general, ¿ok? Sí. Unas 4 o 5 páginas, cuando mucho, de todo eso. Y luego empiezas a hablar de tus conceptos. ¿Cuáles son tus conceptos? ¿Sí? Bueno, no, si en este momento no los tienen, no importa, pero empiezan a hablar de sus conceptos principales. Acuérdense que sus conceptos principales están en el título. Casi, no casi siempre, por lo general, el título debe de reflejar los conceptos principales que tiene el trabajo de investigación. O sea, yo no puedo poner a mi tesis naturaleza y flores, con lo que mi tesis es de educación a distancia y este rendimiento académico. Entonces ahí tengo dos conceptos, pero tengo que ir de lo general a lo particular, ¿sí? ¿Ok? Todos los conceptos que ustedes se encuentren, ¿de acuerdo? Sí, maestra, claro. Todos los que ustedes piensan que se relacionan. Por ejemplo, si yo estoy hablando de bullying, bullying es una rama de qué? De la violencia. Entonces, ¿con qué tengo que empezar a hablar? Con la violencia. Si yo estoy hablando vamos a cambiar de educación musical. Educación musical es una rama de el currículum general de la normal. Entonces, empiezo a hablar, para empezar, es un currículo formal, no es un currículo informal. Entonces, tengo que hablar de ese tema, ¿no? Los currículos institucionales, como de la normal, se conoce como el currículo formal porque está integrado por la serie de asignaturas que definen la formación integral del maestro normalista. Este está formado por unas cuantas materias, está dividido en tales campos, el campo psicopedagógico, el campo, por ejemplo, voy a poner el caso de la UPN. El mapa curricular, o sea, voy a poner el caso de la UPN y voy a hablar de los seminarios. Entonces yo puedo decir, antes de que yo llegue a seminarios, voy a hablar que la UPN es una educación formal,
es una educación formadora. Sí, la inclinación no es tanto investigativa como tal, sino es una institución formadora sobre la práctica docente. Entonces empiezo a bajar qué es educación formal, qué es una educación formadora del profesionalizante, porque es eso, es una educación profesionalizante. Y ya de ahí voy diciendo que la UPN tiene estructurada en su maestría en educación, campo, práctica docente, o incluso digo cuál es el área de los posgrados, bajo a la maestría, y ya digo por qué es una maestría en educación, campo, práctica docente, cuando surge, cómo surge, no sé qué. Y luego voy bajando a la estructura y digo que tiene una gran rama psicopedagógica, una socioeducativa y una de investigación. Hablo de manera general de la psicopedagógica, de la socioeducativa, y me concentro ya en la de investigación. Entonces digo cómo se estructura, cuántos semestres tiene, qué hacen en el primer semestre, qué hacen en el segundo semestre, qué hacen en el tercer semestre, qué hacen en el cuarto semestre. De las otras no me meto mucho porque nada más digo, en el primer semestre, en el área psicopedagógica, se ofrece tal asignatura, que de manera general se orienta a esto. En el segundo, y así. Pero donde me voy a concentrar en los seminarios, porque ese es mi tema. ¿Para qué sirve un seminario? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué orienta el individuo? Todo eso. Entonces ahí es donde trabajo. Es lo mismo en el caso de los temas de ustedes. ¿Sí? Hay que estarle buscando a los términos sus diversas definiciones para poder comprender mejor el tema que yo estoy estudiando, ¿sí? Los conceptos que rodean a mi tema. Pero tampoco hay que hacer un montón este, ya se los he dicho, o me caso con una sola definición, o reviso 3 o 4 definiciones y de ahí saco la mía, o después de revisar varias, descarto otras y digo, me quedo con esta y nada más presenté las otras como para aclararle el panorama a la gente. Uno juega con esas cosas, dependiendo de cómo uno lo vaya viendo. Y en el caso de la revisión de la literatura, que es lo que les había yo comentado, tomé un ejemplo aquí para que ustedes pudieran tener una idea, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo empiezo a revisar sobre, por ejemplo, educación no formal, como es el caso de Citlali, pues defino qué es educación formal y entonces empiezo quiénes son los autores que yo estoy revisando para trabajar el tema de educación formal, ¿sí? Y puedo ir planteando, fulano de tal, aparte, eso es muy importante que tomen en cuenta, la bibliografía sobre un concepto o sobre un tema hay que organizarlo cronológicamente y también por orden de importancia, porque es la única manera que nosotros podemos ver la secuencia que ha seguido esa investigación o la secuencia que ha seguido ese concepto. Claro, me puede aparecer un libro del 2018 que se refiera a la historia de la educación no formal. Lógicamente que ese libro, aunque apareció en 2018, lo tengo que mandar a la parte histórica, ¿sí? Pero cuando yo hago una serie de documentos que estoy revisando, los ubico histórica, cronológicamente, y como les digo, si me aparece un documento que es del 2018, pero tiene que ir en el aspecto de historia, bueno, pues ahí lo mando, pero es los menos. En cambio, con nosotros voy a ir viendo la secuencia y es así como voy planteando. ¿Cómo se hace? Se revisa el documento en su introducción, ¿sí? ¿Qué dice su índice? Claro, eso no lo voy a poner así, sino hago una ligera revisión con base al índice. El autor hace una revisión del tema de la educación no formal desde su proceso histórico al caso internacional, a el caso nacional, y luego hace un estudio de caso, valga la redundancia,
en el pueblo de Tzintzuntzán, en Michoacán. ¿Sí? Luego, ese autor, cuando revisa, va trabajando sobre, revisa la educación formal, no formal, desde el punto de vista de la capacitación en un grupo de obreros en una determinada área. O sea, estoy explicando qué dice la persona. Luego hablo de manera general y luego me voy a me busco de manera general, o sea, reviso el libro y le doy una ojeada y empiezo a ver cuáles son los contenidos, ¿sí? Para que yo explique y luego me voy a sus conclusiones. Este autor, después de revisado este tema desde el punto de vista de la educación no formal en obreros, concluye que, y ya cierro mi revisión bibliográfica, que eso es lo que yo les estaba comentando, ¿ok? ¿Sí? Y así me voy con otro autor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este documento que yo estoy aquí curioseando, tiene un autor de 1986, luego pasa con un autor de 1988, luego pasa con otro autor de 1999, ¿sí? Y de ahí se va con un autor de el 2005 y luego pasa con otro autor del 2009. Luego revisa otro autor del 2012, otro del 2014, otro del 2015, otro del 2016 y hasta allá. Cronológicamente lo ubicó, pero como les vuelvo a repetir, yo puedo tener un documento ubicado cronológicamente, pero me está hablando sobre el tema histórico. No lo puedo, aunque sea de fecha reciente, lógico que lo tengo que poner al final, al principio, perdón, por lo que está abarcando. Pero aún así, tengo que ir planteando en un orden lógico mi literatura. Pero si tengo 3, 4 conceptos, sobre cada concepto tengo que hacer el mismo ejercicio. Tengo que organizar mi literatura. ¿Qué puede suceder? Que un mismo autor me trabaje 2 o 3 conceptos al mismo tiempo, entonces los vuelvo a usar y los vuelvo a usar y vuelvo a hacer esa ubicación. Me voy a otro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo el caso de desempeño laboral. En desempeño laboral, la persona que hace la revisión tiene un autor del 2008, luego otro del 2010, otro del 2012, otro del 2013, otro del 2015, 2016, 2017, 2017, ¿sí? Ven, la persona me está ayudando a mí como lector a comprender la evolución del concepto, ¿ok? Me voy con otro. Puedo hacer 2 cosas. Puedo hacer desde un principio por cada autor o por que analizo las reflexiones sobre lo que me está aportando, o puedo después de presentarlos, entonces hacer mis planteamientos sobre la literatura que revisé. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿qué me aporta cada uno? O desde un principio, por cada uno voy haciendo los señalamientos, pero si estoy presentando a cada autor, tengo que tener mucho ojo clínico yo como lector para hacer ese ejercicio. Como lector, yo como investigador los planteo, pero también como lector tengo que irlos rastreando. Pero también puedo, después de presentarlos en esa secuencia, decir, a partir de lo que encontramos en estos autores, puedo comentar que lo más importante que me aporta el autor del 2008 es este. No con nombres, el del 2009 es este, el otro del 2009 es este, el del 2011 es esto, y así por el estilo. Y eso nos ayuda también
para secuenciar los resultados. ¿Sí estoy explicándome bien? Sí, clarísimo. ¿Sí? Y por último, vinculo esto con mi teoría, a final de cuentas, con mi referente teórico, porque ya voy a empezar a plantear no solo mis conceptos, acuérdense que tenemos contexto, conceptos, teoría y norma. Pueden aparecer otros marcos referenciales. Nunca nos hemos topado, ¿no? Pero pudiera suceder que, estoy inventando, ¿eh? Pudiera suceder que yo como investigador hice uso, por ejemplo, de una secuencia, ¿qué será? Bueno, voy a irme al lado de Abraxas. La evolución de la construcción de un instrumento, ¿ok? Entonces, allá mi marco referencial no es contexto, no es concepto, no es teoría, no es norma, ¿sí? Quizás pudiera ser estructura, ¿sí? Mi marco referencial estructural sobre el proceso de construcción o constructivo, el proceso de construcción que ha seguido este instrumento que estoy estudiando desde tal momento hasta el día de hoy. Entonces, o histórico también. Depende, si lo voy a ver como historia, cómo evolucionó, o voy a ver la estructura, ¿sí? O sea, puedo pasar como la estructura, bueno, esta es mi escoba de bruja, para limpiar mi escritorio, pero por ejemplo, eh, esta es una escoba del pasado, ¿sí? Y las nuevas escobas no son así. Y entonces estructuralmente puedo hacer una revisión, ¿sí? Y puedo hacerlo desde el material. Por ejemplo, los mangos de las escobas eran de madera. Hiciera de Harry Potter, es un tronco, ¿no? Luego de madera y luego de plástico y luego de metal, etcétera. Que por cierto, en Canadá vi la fábrica de las escobas de Harry Potter, ¿no? Bien padre. Si bien curioso, es una mujer que tiene una tienda en un mercado y literal con ramas. Y sí, ella es la proveedora de las películas de Harry Potter, con ramas que pule así muy bonitas, pero que no son parejas, o sea, no las deja así, sino tienen formas así. Y con mi hijo hace las escobas, que son decorativas, pero también sirvieron para la película. Entonces ella es la proveedora. Bien curioso, ¿no? Entonces, bueno, uno depende de los intereses de la investigación, como puede poner sus marcos referenciales, ¿sí? No lo sé. Yo, pues, sí, claro que si nos vamos a alienígenas ancestrales en History Channel, vamos a encontrar que hay, según ellos, evidencias de computadoras desde hace 500,000 años, ¿no? Pero pues como no está comprobado o no es muy preciso, pues lo único que podemos hacer es decir en tres renglones eso que tú dijiste. La evolución de los instrumentos tecnológicos se remonta al pasado. Hay comentarios, ciertas evidencias que dicen, como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, creo que hubo durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, había algunos ejemplos por allá bueno, lo más cercano que tenemos de la evolución de las computadoras es cuando eran con tarjetas perforadas, es lo que yo recuerdo, ¿no? Así como lo que podemos decir, eso dicen los textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedes remontar a eso. No puedes decir que alienígenas ancestrales porque
pues no estamos. Pero, pero al momento de darle la palabra de tecnología, tú estás definiendo qué de la tecnología y a qué te refieres tú con tecnología, ¿no? Yo me Sí, refiero claro. con tecnología a qué. ¿A qué refiero con tecnología? Porque una computadora pues, solo es un fierro, pero la idea de la creación de una computadora es la tecnología en sí. O sea, a ese tipo de tecnología, ¿o te refieres al fierro que sale? O sea, No, o sea, cada es como tú lo definas, es lo que yo entiendo. claro, no te puedes meter a esos berenjenales porque entonces te vas a complicar la vida. O sea, tú estás definiendo el desarrollo tecnológico desde el punto de vista de la informática, ¿sí? Porque si nos remontamos a la rueda o nos remontamos al metal, tú te vas a perder. Mira, por ejemplo, hoy en la mañana, ve qué cosa curiosa. La asignatura que yo doy se llama Desarrollo Regional y Microhistoria, ¿sí? Entonces, los alumnos estábamos viendo 4 grandes modelos de desarrollo: el de la mundialización, el de la globalización, el de la dependencia y el de centro-periferia. Sí, básicamente. Entonces, ese texto le hace falta un tipo de desarrollo, el del desarrollo humano, ¿ok? Que es el más nuevo. En los otros se ponía en el centro a la economía, en este se pone en el centro al ser humano. ¿Ok? Incluso si tú te metes a CNN, vas a encontrar que muchos reporteros, cuando están hablando, tienen incluso programas que se llaman Ser Humano, Desarrollo Humano. Entonces, nos está diciendo que está de moda el concepto. ¿Ok? Entonces, si estamos enfocados en el desarrollo humano, todo nuestro enfoque tiene que ser orientado de ese tipo. ¿Sí? Pero nunca falta una persona que tenga otra perspectiva. Como están llevando educación inicial y es intervención educativa. Y como yo les dije, porque yo los dejo muy libres, o sea, les digo, a ver, para mañana el tema va a ser desarrollo humano. Tengo esta literatura, estas 10 literaturas, escojan ustedes la que quieran y estructuren, ¿no? Y si no les gusta, escojan otra. Y viene un grupo, y me presenta la perspectiva del desarrollo humano, no desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista del sujeto. Entonces me presentan la evolución de la persona desde su nacimiento, desde su proceso de gestación hasta su desarrollo como persona. ¿Ok? Es una perspectiva pues muy diferente al concepto, porque el concepto es desarrollo regional, ¿sí? Pero ellos se enfocaron al humano, pero como cuerpo. Entonces yo les tengo que dar la vuelta porque de decirles lo siguiente: efectivamente no piensas que estás mal, porque a final de cuentas, enfocarnos en el desarrollo humano desde el punto de vista social repercute sobre el sujeto, ¿sí? O sea, y les puse un ejemplo: si un sujeto no come el adecuado alimentos, llámese proteínas, vitaminas, ¿cómo se llama eso que hace músculo? Bueno, proteínas. No, el sujeto no va a tener una adecuada dentadura, no va a tener una adecuada musculatura, ¿no? Y entonces vamos a generar una serie de individuos con esas deficiencias y eso va a afectar el desarrollo regional a final de cuentas. Si yo tengo una población enferma, llámese por ejemplo China cuando se andaba muriendo de hambre y murió muchísima gente, pero también generó sujetos de baja talla, baja estatura, etcétera. O cuando nos topamos que en África, aunque hay hambruna, vemos que el ser humano se desarrolla físicamente muy bien. O sea, hay mucho músculo, hay mucho todo. Entonces, lo que viene es la gran pregunta: ¿qué están comiendo? Que aún en medio del hambre, lo poco que comen les da masa muscular. ¿Sí? Entonces tendríamos que aprender a ver a lo mejor todas esas harinas que hacen a partir de muchos tubérculos.
¿sí? Como que si fueran camote, papa, todo eso, les genera esa masa muscular, ¿no? Porque son sujetos fuertes aún en medio del hambre, ¿no? Y entonces, bueno, a final de cuentas, tuve que cerrar esa clase diciéndoles que depende del enfoque y es de multimodalidad y multilateralidad del estudio del desarrollo regional. Un desarrollo regional es económico, es político, es social, es psicológico, es sociológico, es biológico, es anatómico, es alimenticio, es paz, afecta. Y como es desarrollo regional y microhistoria, todo eso va a dar historias de vida diferentes, ¿sí? Porque nosotros nos construimos a través de otras cosas. Simplemente vean el comercial de cerveza Victoria o Pacífico y todo lo demás, como para mostrarte una bendita cerveza, te hace una historia alrededor, ¿sí? Que incluso para mí el que hace el comercial está equivocado. O sea, tú ves el comercial, está muy padre, por ejemplo, el de Victoria, pero no sabes si te está hablando del maíz o te está hablando de la cerveza. Se supone que se tiene que enfocar en el surgimiento de la cerveza y no toda una historia del maíz. Está padre el comercial, pero estoy equivocado, porque tú te quedas así como diciendo, a ver, espérate, me muestras mucho el maíz y que sale, y que no, pero no me muestras que la cerveza no es de maíz, la cerveza es de trigo, ¿no? Entonces, bueno, así es como vamos construyendo nuestros marcos referenciales, Jackie. Y en tu caso, no puedes irte a la tecnología, ¿sí? Tienes que enfocar de tu investigación. Sí, si yo fuera una clase, una tesis sobre educación y repostería, el desarrollo de mi tecnología sería cómo ha evolucionado los instrumentos para la fabricación de los alimentos, ¿ok? Entonces, sería desde la cuchara a lo mejor un palo, hasta una cuchara de madera, hasta el surgimiento del hierro, no sé qué, hasta llegar a todos los procesadores de alimentos, ¿no? Y aún así regresamos a la cuchara. ¿Por qué? Porque es un instrumento pues muy práctico, ¿no? Y no podemos liberarnos de ellos. Sin embargo, hay culturas que yo no sé cómo comen, que son los asiáticos que comen con palitos, ¿no? Pero cada contexto es diferente, cada sociedad construye sus historias de manera diferente, que eso es lo bonito de la cultura, ¿no? ¿Ves? Incluso hoy precisamente eso te puede servir a ti. Yo casi siempre veo la UNAM, el canal 22, el canal 14. Estaban entrevistando a una mujer sobre el patrimonio intangible. Patrimonio intangible es una canción, una ideología, lo que no se ve, lo que no se puede tocar. Bueno, sí se ve si lo materializo, pero si no lo materializo, ahí está, ¿no? Las ceremonias, a los santos patronos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la chava estaba diciendo de la importancia del contacto visual. ¿Mm? Y se refería a las tecnologías. Entonces ella decía cómo hay nuevas construcciones de patrimonios. Voy a poner un caso. Ella comentaba que, por ejemplo, una ceremonia en España, como no la pudieron hacer con gente, el ser humano inventa maneras. Entonces, sí se hizo la ceremonia, o sea, pasó el santo patrono, pero la gente no bajó a las calles. Como en Europa son departamentos, pisos de 3 pisos, cada gente salió a su balcón y era como que si estuvieran en la procesión, ¿sí? Entonces recrearon el evento, le dieron una vuelta al evento, ¿sí? Pero hubo un momento en que ella hablaba del contacto físico, el contacto. Entonces yo a mis alumnitos, como son 25 30, los canijos me ponen su foto, así como Abraxas, ¿no? Me ponen su foto. Entonces yo les decía, yo no puedo trabajar si no establezco contacto visual. O sea, si tú, Jackie,
te pusieras como Abraxas, yo no pudiera estar hablando, ¿sí? Y entonces les hago a los alumnos esto, les digo, bueno, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Escúchenme nada más, ¿no? Pero nada más se los hago para bromearlos, ¿no? Pero les digo, yo no puedo, yo no pudiera estar trabajando así. Yo sí tengo. Exactamente, ¿no? Entonces ella decía que el ser humano para poder generar su vida en sociedad necesita el contacto y hablaba de las plataformas. Todo esto que te estoy diciendo es para hablarte de las plataformas. Ella decía que hay plataformas donde no te puedes ver, ¿sí? Como creo que Teams no te puedes ver, ¿sí? El que habla no se ve, solamente se ve los que no hablan. Yo en esa plataforma no pudiera trabajar. Y en el Zoom no sé cómo le hice, pero yo me veo y los veo. Pero hay plataformas donde no, el que habla no se ve. Maestra, Ah, antes de que se vaya, maestra, ¿qué pasó? eh, quiero saber si obtuvo mi correo para la escritura de la carta, para el CREM de Bacalar y el Obtuve tu permiso. correo. Ah, Sí, le no, es mandé una un carta, es correo. una Sí, sí, carta. sí. Le mandé un Es una, correo. tú me mandaste un Este, correo. sí, maestra, Abraxas. el ¿A cuál? lunes. No sé, déjame ver ahorita, le digo. Creo que se lo mandé al de coordinación. A ver, lo checo acá. No sé, ahorita le digo con exactitud. Estoy checando. Tiene como Tengo, tres, ya lo vi. no, tengo 4. Ahí está. A Solo ver, me falta uno. La ahorita se los próxima pongo, ahí se se los les envió a pongo, todos. ahí se los pongo, espérate. ¿Saben que nunca he usado la pizarra de esta cosa? Bueno, les voy a dar los institucionales. L. Hernández. Seminario de Investigación 2020B. Ay, jamás te voy a leer, ese ya está viejito. Mm, Ah, no, ese sí, no, estoy equivocada con lo de aspirantes. Sí, ¿sabes qué pasa? Como ese no lo he estado usando mucho, va hasta el final y no lo veo. ¿Cuál es el que usa más, maestra? Ahorita te doy L. Hernández sí, pues lógico. Esa es una y la otra es Espérate, Aldos, ya. Es que entré un aparato, L. Hernández UPN. qr.edu.mx. porque ya se la envié como 2 veces y que no contesta. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Sí, el otro es coordinación, para que veas que se me olvida, dame chance. Aquí lo tengo. Coordinación, espérate, el Hernández Trueba, ese es mío. Chance. Cord, aquí está. Posgrado, cord.posgrado arroba Punto cor, upnqr.mx. se me olvida ese, espérate. Cor.posgrado upnqr.edu.mx. Sí, a ese fue, se lo envié hace como 2 semanas, 3 semanas. Pero Abraxas no lo he visto. Pues sí, maestra. Y entonces hace como el lunes le Es mandé que el otro. del seminario, como no nos mandamos cosas en el seminario, haz de cuenta que en la lista de correos está como al final, ¿no? Y no aparece mucho. Los que más uso son Lady, titulación posgrado y coordinación posgrado. Son los que más uso, ¿no? Pero el de titulación posgrado, pues no tiene que ver ahorita con ustedes. Entonces, los que pueden usar son estos dos, el Hernández o coordinación posgrado, ¿sí? Que son los que más ando consultando todo el día.
Y el mío, que el otro es ladyhernandeztrova@gmail.com, pero ese es muy personal. Entonces, estos dos son los que diario consulto, abro para revisar qué ha llegado. ¿Ven? ¿Sí? Dale. Para hacerle la carta a Abraxas. ¿Ok? Sí. Me mandas la propuesta de contenido de tu carta. De hecho, ya en la otra le mandé una carta yo así ya la hice ya para que la checara, la medio firmara y me lo pudiera entregar. Sí, me manda la propuesta de Es contenido de tu posible. carta. Dale. Y sí, y la otra, y la última era, nada más para refrescar un poco, lo que obtengo yo en la entrevista va ligado a los conceptos que estoy usando, ¿no? Claro. Para poderlo usar como, como mis categorías de análisis a la hora ahora sí, triangular el marco, o sea, para que quede más amarrado con mi marco teórico, con lo que estoy diciendo en los antecedentes y lo que estoy descubriendo para poder hacer el análisis. Algo así tengo entendido que así va, ¿no? Sí, claro, tiene que estar vinculado, o sea, si yo voy a hablar, vamos a suponer de... De hecho, aquí tengo una guía para las entrevistas, pues Preséntala. voy a entrevistar a un maestro de primaria, exalumno del CREN, y a uno de los ¿cómo se llama? De los del que hizo ¿qué es eso? A ver, una ventana, creo que es este. Estaba ahorita haciendo la de los profesores para el CREN y la de Tienes que darle estructura más gráfica a tu entrevista. no sé, son varios. Yo los voy a grabar y este es para que yo más o menos sepa por dónde voy y qué es lo que debo de obtener, ¿no? No sé si, no sé. Ahora sí que No te los sé qué americanos bloque. me dijeron que no diera yo mis preguntas. Los americanos. Sí, o sea, cuando estudié antropología ya Ah, pues yo te voy a contar una historia de los antropólogos. Gringolandia nuestra. Por eso. Te voy a contar una historia de los antropólogos. ¿Te la cuento? Sí, échale maestra. Mira, yo soy muy terrible, soy muy maliciosa. Entonces un día me di cuenta que llegaban los gringos y terminaban muy rápido su tesis. Y los veías todo el día en la biblioteca. Y tú decías, madre, ¿cómo estudian? ¿Sabes qué hacían? Te lo voy a decir. Agarraban 20 tesis o 10 tesis y agarraban el marco teórico de esta tesis. 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 Y con base en esos 5 marcos teóricos construían su marco teórico. Se iban a la metodología. Revisaban la metodología de esta tesis, la metodología de esta tesis, la metodología de esta tesis, la metodología de esta tesis. Y hacían su propia metodología. Rápido terminaban. No está mal, no está mal, digo. Pero hay que dar créditos a quien tiene el crédito, ¿no? Sí, hay cosas que Entonces las preguntas a mí en lo particular, pues no me sirven para nada, ¿no? Primero que nada, para empezar, hay muchas, ya que lo sabe, hay muchos instrumentos en la red, ahora hay muchos instrumentos en la red, ¿sí? Y entonces lo que te sirve, ¿qué es lo que te sirve de los instrumentos de la red? Pues te ayuda
dices, chin, esto no lo puse, chin, esto no lo puse. ¿Sabes qué es lo único que ayudaría a que seamos sinceros? Ya me lo escribo en tu trabajo. Agarras tu instrumento y al final de cuentas pones, ¿sí? Pongo acá arriba preguntas, pongo acá mi referencia bibliográfica. ¿Me ves? ¿Se ve mi cursor? No, no, es que como estoy viendo no, no se ve. No se ve. Ah, no. Entonces, bueno, me voy aquí donde dice Ah, no. preguntas guía para la entrevista, pongo un asterisco o pongo un número de insertar, pongo el número de insertar y me voy abajo y pongo, estas preguntas se elaboraron con base a elaboración, con base a no sé quién y no sé cuánto y a elaboración propia en tal y tal fecha. No pasa nada, porque reconoces quién te ayudó o a quién le tomaste el dato, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, Jackie lo que tiene que hacer con las preguntas que le mandé es referir el dato. Estas preguntas se elaboraron con base a tal aportación, ¿sí? Y elaboración propia. No pasa nada porque estás reconociendo. O aquí en tu trabajo, si tú solito lo hiciste, pones, estas preguntas son elaboración propia de Abraxas, no sé qué, no sé cuánto, para el trabajo de investigación tal en tal y tal fecha, ¿sí? Lo que Sí, pasa, Abraxas, que allá sí, y te lo digo por lo que vi, ¿no? Y también te lo digo porque en el ámbito donde se mueve mi esposo, que es la medicina, una vez mi esposo me comentó de un caso de un médico que estaba trabajando con un extranjero, ya no gringo, otra persona, ¿sí? Estaba trabajando con él y de pronto dejaron de trabajar juntos y de pronto hubo un congreso. ¿Puedes creer que llegó la otra persona para presentar el trabajo que había hecho junto con el otro como si fuera propio y no le estaba dando crédito al otro? maestra, ¿puede creer que lo sé y he vivido por carne propia? Pues qué pena, porque eso no se hace. La verdad es lo peor que he visto hacer un académico aquí en México. Es la peor cosa que he podido ver. Y se presentó así tal cual. Vengo en calidad de ponente, con todo el descaro, a proponer, a poner lo que se dijo tal persona, o sea, Abraxas, en tal fecha. Esta es la propuesta y esta es mi ponencia. No, eso no se hace. Y alguien que me conocía me mandó una foto. Me dijo, oye, mira, que pusiste, saliste acá. Y así fue como yo me enteré, la verdad, maestra. Pero bueno, también en términos con los extranjeros, pues se me han ido cayendo un poco también de mi gracia. Sí, pero eso, pero esa cosa yo la aprendí, dije, guay, ¿qué hacen? Pero sí llegaban y decían, por ejemplo, vamos a suponer que su tesis se llame, vamos a regresar al tema, la cultura intangible, en Yucatán, las fiestas patronales. Y pedían, ¿no? ¿Tienes tesis sobre fiestas patronales? Sí. Y les daban 20 tesis sobre la fiesta patronal de San Antonio, la fiesta patronal de San Jorge, la fiesta patronal ¿de qué? Del Santo de los Novios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama para buscar novio? No sabría decirle, maestra. ¿Cómo se llama Jackie, el que sirve para buscar novio? San Antonio, lo pones de cabeza. San Antonio, así todos, San Juan Bosco, en fin, vamos a suponer que haya 5 o 6 tesis sobre fiestas patronales. Y agarraban así, ¿eh? Pum, antes, Sí, arco teórico.
y qué dice acá, qué dice acá, qué dice acá, y incluso, pues nada más agarraban la parte con la referencia bibliográfica y boom, tú decías, puta, se fue a las fuentes, no se fue a las fuentes, hizo un collage, ¿no? Y luego presentaban su investigación, que no sé cuándo. Sí, pero nunca fueron a la fuente original, o sea, no hicieron el ejercicio mental de hacer el razonamiento, de sacar